Marcelo Svetkovic, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, ¿cómo está usted, Romero? Gracias por atendernos en este domingo. Le pregunto, observaba en una entrevista que me parecía algo muy interesante suyo, que hacían un análisis respecto de lo que tiene que ver el impacto en cómo cae en cada persona, pero que también que cada persona, uno de cada tres argentinos sufrirá un trastorno mental en su vida, propio también de lo que significa el vivir a este ritmo que estamos teniendo. ¿Cómo analiza todo el contexto y también este dato en particular que me pareció altamente llamativo? El dato particular surge de un estudio epidemiológico muy serio hecho por colegas, el doctor Sí, el doctor Romaro y el doctor Estañaro, que hicieron un estudio de campo. Es muy difícil determinar eso con datos objetivos, y ellas lo hicieron en un estudio que fue supervisado por la World Psychiatric Association, y por primera vez en muchos datos tenemos evidencia epidemiológica de cuánto padecen de trastornos mentales los argentinos, y más o menos aproximadamente uno de cada tres argentino va a estar afectado de algún trastorno mental a lo largo de su vida, ¿sí? Siendo los principales los trastornos de ansiedad, luego lo siguen los trastornos del ánimo, después el abuso de sustancias, particularmente del alcohol, el estrés postraumático, y muy lejos la psicosis y otros trastornos. Pero los datos, en primer lugar, hay que señalar que no son muy diferentes a los de otras partes del mundo. Pero claramente esto lo podemos ligar con el nivel de desamparo e incertidumbre que vivimos los argentinos permanentemente y en forma periódica, con estas crisis político-económicas que nos ponen a todos al borde del colapso permanentemente. Uh-huh. Toda esta catarata de información, todo el vivir intensamente, el ritmo de vida en lo cotidiano, ¿es lo que nos lleva también a esto? Sí. Muchos se preguntan por qué ha aumentado tanto la prevalencia de los trastornos mentales en el mundo, y una de las creencias es que, yo lo digo en forma medio torpe, pero es que nosotros estamos diseñados para vivir en la edad de piedra. Ayer estaba a la tarde en el campo, visitando unos amigos, y mientras descansaba, tiraba una reposera, yo decía, bueno, esta es el tipo de situación para la que estamos diseñados, ¿no? Tirado así yo en esta reposera hace 3.000 años atrás en esta pradera, en la Pampa, Argentina, hubiera estado preocupado porque me ataque algún tigre de dientes de sable o que voy a comer a la noche, pero no voy a estar pendiente del dólar ni las de Vax, ni nada de eso, ni voy a estar recibiendo un aflujo de información permanente. Con lo cual, la sociedad moderna ha generado un entorno plagado de incertidumbre, lo cual aumenta los niveles de estrés, y los niveles de estrés aumentan la prevalencia de todas las enfermedades que serían el estrés. En primer lugar, los trastornos psiquiátricos, los trastornos de ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar, y en segundo lugar, todas las enfermedades vinculadas al estrés, sobre todo de índole cardiovascular. A esto agreguémosle, en el campo de lo cardiovascular, el tema nutricional, que el tema nutricional está en gran discusión porque la sociedad moderna ha distorsionado en forma muy grave nuestro estilo alimenticio, convirtiendo o generando lo que se conoce como una epidemia de obesidad. O sea que el hombre cambió los tigres reales por los tigres... Exactamente, el hombre generó tigres de papel, si usted quiere, o tigres de WhatsApp, o lo que quiera, o de diario, sí, sin lugar a dudas. Cambiamos los tigres dientes de sable por la bolsa y el valor del dólar, y llegar a fin de mes. Uno tiene que pensar en las personas más necesitadas, que para ellas el problema sigue siendo el alimento, pero en un contexto sumamente negativo y de mucho aislamiento y marginación, sabemos que el aislamiento y la marginación favorece el desarrollo de patologías psiquiátricas. Entonces estamos enfrente a una tormenta perfecta para la cual va a haber que trabajar mucho y muchos años para revertir. Ahora, Marcelo, entonces, ¿hay que ver que el hombre desarrolló nuevos tigres o el hombre en sí necesita de tigres permanentemente y se construye los propios tigres? ¿El verdadero tigre, el hombre es el tigre? El hombre está permanentemente buscando tigres, porque pareciera ser que tenemos que entender que el miedo, las emociones, son un dispositivo que la evolución ha, de alguna forma, esculpido en nuestro cerebro, y son respuestas rápidas ante situaciones de desamparo y de incertidumbre. Si uno se escondía en una cueva, la posibilidad de que un tigre lo ataque era menor, o si se subía a un árbol, o si estaba en grupo y había uno que vigilaba,
pero hoy en día hemos generado un entorno sumamente hostil a través de los medios de comunicación y a través de esta situación crítica donde el hacinamiento ha hecho que para la mayoría de las personas el acceso a satisfacer las necesidades básicas sea realmente dificultoso. ¿El miedo sigue siendo el principal factor de poder? Digo, antes era el miedo al tigre, después fue el miedo en los últimos años o en las últimas décadas al otro que venga a quitarnos lo nuestro. Después, sin lugar a dudas, actualmente... la grieta está basada en el miedo. La vida está basada... No hay la menor duda que las grietas están basadas en el miedo al otro, y lo primero que se hace es generar un enemigo que cumple los lineamientos de lo que uno necesita para odiar, y de esa forma, sí, las personas son manipuladas por el miedo a que nos invadan, el miedo a la guerra, el miedo al hambre, el miedo al estallido social. Sí, los hombres son muy manipulables por el miedo. Como verdadero conductor, digo, porque muchas veces se decía que el hombre, o mejor dicho, el político, le gusta decir, la gente está manipulada por el medio de comunicación, no por el miedo que irradia o que se propone desde un sector político. Los políticos manipulan todo. Yo no les creo nada. Los políticos manipulan absolutamente todo, y en muy pocos casos, el objetivo es el bien común. Sí, yo creo que la gran crisis de nuestro sistema político es que los políticos argentinos han olvidado que son depositarios de la confianza de la gente para generar el bien común. Lo han olvidado hace mucho tiempo, y siguen buscando espacios de poder para satisfacer sus propias necesidades de poder y de poder económico también. Entonces, los políticos, por eso es esta búsqueda de outsiders en la política y todo. Gente que reconfigure, que nos recupere esta idea de que hay que superar la grieta, hay que superar las enemistades, y que nuestros enemigos son los problemas, no el otro. Los enemigos, los objetivos son los problemas que arrastramos hace décadas, no un bando o el otro. Y bueno, no hay muchos políticos que estén atrás de esto, lo dicen de la boca para afuera, pero por detrás están siempre generando temores, resquemores, etcétera, etcétera. Yo tengo 43 años, digo para que tenga un poco la referencia del tiempo. En los 80 escuchaba mucho, y especialmente en mi casa decía, ¿qué es eso del estrés? Y comenzaba a hablarse mucho del estrés y del impacto que tenía. Es más, en una formación de clase media o un poco para abajo quizás, lo que escuchaba decía, él tiene estrés, ¿por qué tiene estrés? No se entiende, no se entendía mucho. Y ahora, después fue ataque de pánico, ataque de ansiedad. ¿Qué es todo esto? ¿Cambia el ser humano? Son manifestaciones de lo mismo. No es que ha cambiado. Antes cambió el tema, el discurso científico, porque vamos avanzando y vamos conociendo y teniendo mejor, pero la ansiedad y el ataque de pánico son las dos posibles respuestas del organismo en una situación de incertidumbre o desamparo. Es, por un lado, la reacción aguda de alerta, miedo y ansiedad, que comparte con la ansiedad muchas cosas, y por otro lado una respuesta más lenta, la respuesta de adaptación, que es el estrés, una serie de cambios que hace el organismo para adaptarse a esa demanda, a esa realidad, y que nos permite lidiar con esa realidad, pero que en forma acumulativa va produciendo un desgaste, lo que se denomina el desgaste por el uso de la respuesta de estrés, que a la larga va favoreciendo el desarrollo de enfermedades de diverso tipo. Siempre mencionamos a la cabeza las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y en segundo lugar, en este momento, las enfermedades psiquiátricas. La depresión es, junto con las enfermedades cardiovasculares, la principal causa de discapacidad en la humanidad en este momento. En el fondo, ¿cuánto le transmitimos a las nuevas generaciones de todo esto? Todo, y lo que notamos, un poco, usted es un poco más joven que yo, pero lo que notamos en los chicos, en las generaciones más jóvenes, es un cierto escepticismo al orden instituido que se manifiesta con esta conducta de mirarse el ombligo permanentemente y, por ejemplo, tener problemas con la autoridad y tener problemas con que el esfuerzo logra resultados. Entonces, las personas, el típico millennial, por lo menos el millennial de la gran ciudad, ¿no? Es una persona que mira el ombligo,
sabe que quiere conocer Tailandia, pero no conoce la pampa húmeda, Mm. y si uno le plantea esfuerzos de largo aliento, una carrera, digamos, son pocos los que eligen ese camino y otros dicen, bueno, mira, yo prefiero no esforzarme tanto y tener ciertas cosas que considero tan importantes como una carrera, o más importantes que una carrera. Pero entonces están cambiando el paradigma. Por supuesto que estoy sobregeneralizando, hay un Sí. montón de jóvenes que me están escuchando y dicen, bueno, esto no es así. Claro. Por supuesto que no es así. Estoy hablando desde la ciudad de Buenos Aires, Claro. una Sí, metrópolis sí. donde esto es una cosa que uno ve cotidianamente. Sí, Seguramente en el interior del país no es así. No, yo le entiendo plenamente el concepto. A lo que voy es porque yo lo que también visualizo ciertas cosas como lo que usted está diciendo, y pensaba permanentemente que el exceso de individualismo es lo que quizás nos está llevando, pero lo que usted me radica a decir, yo prefiero una cosa por sobre otra, también nos pone en un plano de que en realidad la nueva generación de por sí está ya cambiando a lo que hoy seríamos nosotros la vieja generación. En nuestro individualismo siempre había un esforzate, pero integrado en una sociedad, porque tu esfuerzo tiene que volver a la sociedad. Entonces uno estudiaba mucho porque pensaba que ser un buen médico era un objetivo, estoy dando mi ejemplo. Claro. No solamente me iba a beneficiar a mí, sino que me iba a hacer mejor mi trabajo, y todo lo que, en un médico, todo lo que me hace hacer mejor mi trabajo es bueno para la sociedad. Hoy en día los chicos entienden esto también, pero prioritariamente están sus necesidades, ¿no? Este es el típico, insisto en este punto, porque por ahí los chicos de corriente están escuchando y dicen, tipo, ¿de qué habla? No me rompo el lomo trabajando todo el día. Pero acá uno ve mucho eso, ¿no? Mira, yo hasta esa hora no me voy a quedar porque tengo otra cosa que hacer. Pero, mira, es muy importante, estamos terminando un trabajo, hay que ver ciertos pacientes, hay que decir ciertas cuestiones. No estoy hablando de mi equipo, que son chicos muy responsables, pero en general. En mi trabajo me han dicho muchas veces, mira, ya sabés que me gusta mucho esto, pero no quiero trabajar tanto como vos. Entonces, es esto lo que uno ve, pero en realidad uno se lo plantea y tienen razón. ¿Cuál es el resultado de tanto esfuerzo si después vienen los políticos y se llevan todo? Como en la ruleta. ¿Apostaste? No, pero salió de cero. Nos llevamos todo y otra vez volver de cero a luchar para ver si puedes pagar las cuentas a fin de mes. Porque nosotros hicimos mal nuestro trabajo. Pero eso que quiere... Que yo veo, y que bueno, que necesariamente va a cambiar. Sí, Marcelo, yo no me suelo extender... que cambiar. Sí, yo voy a hacer una sola salvedad en todo esto, no me suelo extender tanto con las entrevistas, pero la verdad es que usted me está metiendo en ciertos lugares que me interesan y mucho escucharlo. Como por ejemplo, ¿pero qué quiere decir? ¿Que el chico de ahora no quiere el sacrificio o en realidad tiene otros objetivos de la vida? No cree que el sacrificio por sí mismo sea un valor, porque le hemos demostrado que no es así. Le hemos demostrado una y otra vez que el sacrificio por sí mismo no es un valor. Existe, por ejemplo, la falacia de la meritocracia, que es una falacia neoliberal por antonomasia. Sí. Pero la meritocracia, uno lo primero que tiene que aclarar es meritocracia en condición de igualdad de condiciones. Claro. ¿Sí? Entonces, a un chico del monte correntino, hablarle de meritocracia es un insulto. Porque ese chico lo que tiene, el mérito que tiene es poder levantarse todos los días a hacer su trabajo manual. No tiene realmente la elección de ir a estudiar a la universidad y hacer un posgrado. El tema de la meritocracia, entonces los chicos han descubierto esto. Bueno, mira, esto de la meritocracia es medio falso. ¿Sí? No creo que los jóvenes, el escepticismo de los jóvenes tiene fundamento, y tiene fundamento en la conducta de las generaciones que los precedieron. Mírense, mira, ¿de qué nos sirvió? ¿De qué nos sirvió tanto sacrificio? Si estamos todos, ¿de qué te sirvió tanto sacrificio de 3 generaciones, 4 generaciones argentinos en la lucha? Si estamos peor que nunca, en un país rico que produce alimentos para 400 millones de personas y no puede alimentar a 40. Pero Marcelo, ahí me queda una duda en ese concepto. Vos me decís de qué sirvió y yo cómo lo cuantifico. ¿Lo cuantifico directamente en lo material? ¿Lo 30% de pobreza. No. Digo al chico. De pobreza. El chico cuando agarra y dice el sacrificio de mis padres, que mi padre se levante todos los días a trabajar, que también estudie, lo materializa directamente, lo lleva al terreno de decir
¿de qué me sirvió en lo material? Porque no tengo casa propia, o porque no tengo auto, porque Claro. o... Mi padre pudo comprarse una casa, pero yo trabajando como call center no me voy a poder comprar nunca una casa. Hasta la generación anterior, la posibilidad de comprarse una vivienda era una realidad. Los chicos, por más los esfuerzos y cosas que se hicieron, adquirir lo básico de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿no? Claro. Mi hijo del doctor y la vivienda propia. Claro. Los chicos pueden ir a la universidad y pueden estudiar y pueden crecer todavía, no todos en igualdad de condiciones, pero el acceso a los bienes de lo básico, ¿no? Que es la vivienda. Sería que una crisis de vivienda, no solo de vivienda, sino de alimentación. No pensemos en la clase media que vive en las grandes ciudades, Romero, pensemos Claro. en la clase más baja. Con ellos es nuestra obligación, nuestra deuda, ¿sí? Ay. Entonces, bueno, uno como psiquiatra piensa todas estas cosas desde el punto de vista evolutivo, y cuando una dirigente se ríe de una persona porque es obesa, y sin darse cuenta que esa obesidad es un marcador de una mala alimentación, no un exceso de alimentación, estamos en problemas. ¿Sí? Sí, yo me quedé con una cosa que me dijo en el mitad de camino y no lo quería interrumpir en todo su concepto porque me pareció que la parte final también daba como para otra repregunta, pero la primera era, ¿usted cree que tienen los mismos valores que los chicos hoy? Porque me quedé pensando también en lo del viaje, decía, ¿usted cree que los chicos de hoy piensan tener la casa propia, que el objetivo de ellos en la vida es la casa propia o disfrutar todo ese dinero como para decir, ¿sabe qué viajo? Saben que por ahí que a veces, tienen claro que a veces el exceso de sacrificio pospone tanto ciertas satisfacciones que se convierte en una especie de entelequia. Porque hoy, ¿cuántos años tiene que trabajar hoy un chico para poder comprarse un ambiente? Y 100 metros cuadrados en cualquier lugar ¿no es cierto? Entonces, bueno, viajo, lo charlábamos ayer con una sobrina, bueno, sí, vamos a esperar un poco para comprarnos algo. Una chica que tiene un trabajo, una pareja que vive con lo justo, ¿sí? Pero estos viajes nos parecieron importantes para nuestra vida. Eso hay que entenderlo, hay que aceptar, porque es parte, también viajar es parte del crecimiento espiritual de una persona. Sí, pero también lo que no pienso... sé cómo llegamos a esto, vamos a hablar de salud mental. Sí, no sé, yo la verdad le pido disculpas por lo que pasa que cuando entramos quizás... No, me encanta, pero así, la salud mental nos lleva a plantearnos estas cosas, porque el exceso de condiciones psiquiátricas en la población es un síntoma de una crisis global, de una distorsión global que no es propia de la Argentina, es mundial, no somos originales en eso, o no tenemos la exclusividad. Retomando la desconexión de la entrevista, me quedaba pensando en cómo ha cambiado el hombre, porque estos chicos, como el caso de su sobrina, que le dijo ayer claramente eso, antes mis padres, antes de viajar, decían, no, yo tengo que comprarme la casa, no importa si tengo que sacrificarme 30 años, ahora su sobrina dice, no, espera, viajo porque a mí me va a ser mejor. A los 31 años en un viaje de estudios. Claro. Antes no se me hubiera ocurrido gastar dinero ahorrado que no tenía tampoco, ¿no? Porque mi origen es, no vivía humilde, pero no vengo de una familia, he pasado privaciones en mi adolescencia, en mi juventud. Pero hoy en día, porque es esta idea, bueno, primero estoy yo y después veamos esas cosas. ¿Pero eso está bueno o está mal o está? Me parece que estamos nosotros equivocados al juzgarlo mal. Posiblemente sea mejor. Todo eso teniendo en cuenta que la expectativa de vida ha crecido. ¿Sí? Entonces los chicos saben que van a vivir mínimo hasta los 80. Mínimo. ¿Sí? Entonces no hay tanta urgencia en cumplir esos objetivos. Se pueden ir posponiendo algunos objetivos vitales. Sí. ¿Y eso también cambia la perspectiva del hombre, pensar que va a vivir más tiempo o no? No sé si se ha generalizado, no sé si la gente es plena, tengo la sensación de que la gente no es plenamente consciente de esto todavía y se plantean urgencias como si fueran a vivir 60. Pero va cambiando de a poco, porque somos la generación que va a estar plenamente activa a los 80 años, nosotros, ¿no? Entonces, de a poco se va incorporando y se va viendo gente que termina su carrera y se
empieza a verse cómo se reinventan y hacen otras cosas. Se empieza a ver de Sí. poquito. Sí, sí, sí. Yo por lo general hago un ejercicio con los de mi misma generación, un ejercicio que por ahí suele ser un poco cruel, diciéndole, vos mira a qué edad, o mejor dicho, cómo estás ahora y mira cómo estaban tus padres a esta edad. Cuando tu padre tenía 43, 45 años, cómo estaba y qué pensaba, y hoy vos cómo estás y qué pensás. Ese también es un ejercicio que cada tanto hay que hacerlo, ¿no? Sí, 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 yo, qué sé yo, en mi caso, mi padre no llegó a la edad que yo tengo ahora, Mm, pero mucho antes que yo, era un tipo que le había sido un profesional realmente hecho a sí mismo, ¿no? Muy de abajo, superando dificultades, incluso enfermedades. mm, Tuvo 7 hijos, llegó a ser un profesional respetado, pero tuvo la mala idea de morirse joven, entonces es mm. difícil. Pero por lo menos lo que puedo decir es que mi padre no llegó a la edad que yo tengo. Sí, sí. La verdad, un placer poder dialogar con usted, no de lo que esperaba comenzar a hablar, pero de todo el resto me pareció altamente interesante. No digo que el otro no sea interesante, sino que eh, Todo encontrarme... tiene que ver con todo. Sí. Sí, el agradecido soy yo. No, Marcelo, un abrazo grande y prometo volver a Un abrazo llamarlo. enorme. Gracias, Nos gracias vemos. por estos minutos. Gracias. Tuvimos un contacto con Marcelo Setkovich, quien es director científico de la Asociación Argentina de Psiquiatría. 1 de cada 3 argentinos sufrirá un trastorno mental en su vida.